Al Cierre con Andrés Mompotes. Saludos cordiales, hoy es viernes 10 de agosto de 2018 y estamos en Al Cierre, el podcast de esta casa editorial con el cual vamos a analizar, como siempre, las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. 4 temas que queremos analizar con ustedes y con los editores de esta sala de redacción que tienen que ver con el asesinato de un funcionario del Banco de la República en un hecho bastante trágico en Bogotá, también con la decisión del gobierno de anunciar su retiro, su salida de UNASUR, este bloque de países creado hace unos años para Sudamérica. Además, con la línea ya planteada por el gobierno de Duque en relación con la reforma tributaria, ya es claro que se va a ampliar la base y que va a haber más colombianos eventualmente tributando. Y también con un fenómeno que se verá claramente este fin de semana y que tiene que ver con la lluvia de meteoritos, la lluvia de estrellas que podrán ver los colombianos. Este es Al Cierre, yo soy Andrés Mompotes, su director de Información del Tiempo. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. Y en la sección de lo más leído, como les comentaba al principio, tenemos un caso que ha indignado a Bogotá, especialmente porque se produce de una manera bastante particular y es la historia de un funcionario del Banco de la República, el doctor Álvaro Torres Murcia, que intentando esquivar aparentemente un bloqueo que había de la Universidad Distrital en la avenida Circunvalar, toma aparentemente por consejo de Waze una vía que lo conduce al barrio La Paz y se encuentra con un callejón sin salida donde unos delincuentes lo abordan y le provocan la muerte. Estamos en este momento con Óscar Murillo y con Yolanda Gómez de la sección de Bogotá del Tiempo. Óscar, cuéntenos las causas, por qué termina sucediendo esto y recordémosles a los oyentes qué es lo que genera esta indignación en este momento en la ciudad. Bueno, la indignación la generan varias razones. La primera, incluso, que sale de mismos funcionarios del Banco de la República que tuvimos la oportunidad de visitar, es que no había modo de salir de este sector de la ciudad, primero por unas manifestaciones que duraron más de 5 horas de los estudiantes de la Universidad Distrital y segundo por la ciclovía nocturna, recordemos. Entonces esa zona de la ciudad estaba realmente estancada y pues en su intento por llegar a su casa en el norte de Bogotá, en la localidad de Usaquén, el economista de 52 años, Álvaro Torres, pues decide acceder a esta aplicación móvil que desafortunadamente lo lleva a un barrio que pues tiene antecedentes de ser bien complicado en materia de orden público, ¿no? Sí, la culpa no es de la aplicación, no. La aplicación yo creo que todos lo hemos vivido, a veces nos lleva por sitios que no conocemos, que probablemente tengan problemas de seguridad, pero al final termina esto en esta tragedia. Sí. Otra causa y otro contexto de ese barrio. ¿Qué pasa en ese barrio? ¿Por qué este barrio tiene ese señalamiento de zona roja en Bogotá? Este barrio siempre ha sido como una caja negra de la ciudad, no reconocido oficialmente ni por los secretarios de gobierno y ni por los secretarios de seguridad hoy que ya existe la secretaría y mucho menos por la policía, pero off the record siempre lo han reconocido. Es una zona donde vive gente de bien normal, familias normales, pero donde también tienen refugio muchas personas cuya actividad normal es el ejercicio de la delincuencia. Son personas, sobre todo los jóvenes, que terminan en la cárcel o en el cementerio. He conocido historias, por ejemplo, una vez hice un especial sobre perros y la persona que manejaba los perros y que se había salvado gracias a los perros de terminar como los amigos, y me contaba que las historias de los amigos terminaron o muertos o en la cárcel, porque es un barrio inseguro, es un barrio que está sobre la avenida Circunvalar en el centro de Bogotá y es un barrio al que la policía también tiene difícil acceso. Claro, y es muy importante anotar y subrayar, como usted dice, Yolanda, que uno no puede generalizar. No. Que obviamente ahí hay gente de bien, pero sí hay situaciones que las autoridades deben entrar a solucionar. Por ejemplo, hace una semana pasó otro caso llamativo ahí, Óscar. Sí, un caso que llamó la atención fue que quemaron un taxi en este mismo sector que, recordemos, está pegado a los cerros orientales, de calles angostas, de casas pues no muy bien construidas y que digamos se generó la semana pasada esta situación. Todavía no está claro bajo qué términos sucedió, pero lo que sí pasó fue que quemaron un taxi. Y le cuento, es que el barrio de La Paz es una historia antigua, Andrés. En 1999, cuando se inauguró City TV y la sede estaba en el centro y trabajábamos allá,
una videógrafa, videógrafa es la caso. persona que Así graba ella misma los videos, fue asaltada en ese punto, en esa zona. Y tuvo que haber un operativo grande porque digamos que ahí hay unos límites muy difíciles en la parte alta que están La Paz, el barrio Santa Fe, el barrio La Paz, localidad Santa Fe, pero también ahí está San Cristóbal muy cerca. Esa es una zona de la ciudad, ese centro oriente que colinda con el suroriente, es una zona muy difícil. Y siempre ha sido así. Me acuerdo que a la videógrafa, mucho no la mataron de milagro. Y la policía le decía, ¿cómo se le ocurre meterse allá? La policía diciéndole eso. Hablemos ahora de las consecuencias. Los funcionarios del Banco de la República, que hoy tuvieron un homenaje muy sentido por su compañero, dicen, no puede seguir ocurriendo esto en Bogotá. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué creen ustedes que con lo que está ocurriendo en este momento va a verse en los próximos días? Bueno, fueron 450 funcionarios los que hoy se concentraron con rosas blancas y pañoletas blancas en el Parque Santander, pidiendo todos justicia, pidiéndole celeridad a las investigaciones a las autoridades, quienes respondieron que ya tienen pistas muy sólidas de quiénes serían los responsables, ¿no? Esto trazando, digamos, como las imágenes de las cámaras de seguridad del sector y con testimonios de gente que dice que incluso ellos saben quiénes son más o menos estas personas que tienen intimidado el sector y que roban a estudiantes de universidades cercanas como la Tadeo Lozano o como de los Andes. Entonces, es una situación bastante complicada y que las autoridades seguramente ya deben tener pistas muy concretas de quiénes son. Por lo que le digo, en el barrio, usualmente en estos barrios, que son varios, muchos en Bogotá, los vecinos saben quiénes son los delincuentes. Lo que pasa es que ellos viven en el barrio y entonces no pueden dar la cara porque su vida está en riesgo. Digamos que ahí el tema de los sapos, eso pesa mucho y los vecinos no hablan no porque no quieran o porque les parezca una maravilla vivir con los delincuentes, sino porque es que ellos se quedan viviendo ahí. El problema ahorita es que será muy bueno si de verdad las autoridades desentrañan la realidad y la verdad sobre este crimen y si hace justicia. Pero el problema es que, como le digo, es un tema antiguo y si la administración o si el Estado no asume el control de ese barrio para ayudar a la gente y para hacer presencia permanente, pues esto va a volver a ocurrir episódicamente en otra oportunidad. No sabemos cuándo. Por desgracia es un tema recurrente. Así es, Yolanda, Oscar, muchas gracias. La clave de las noticias. En el tema clave estamos con Edulfo Peña y Eduard Soto, porque vamos a hablar de una decisión que tiene que ver con alcances internacionales, pero que básicamente es parte de la estrategia del nuevo gobierno en relación con su diplomacia, y es que hoy el canciller Carlos Holmes Trujillo anunció que evidentemente, como se había dicho en campaña, se va a salir Colombia de UNASUR. Entonces, Eduard, cuéntenos, ¿qué es UNASUR y por qué UNASUR ha sido importante hasta ahora? ¿De dónde viene UNASUR? ¿Cuál es el impacto de esta noticia? Andrés y amigos navegantes del tiempo.com, muy buenas tardes. UNASUR es una organización internacional que fue creada básicamente por iniciativa del chavismo, del finado presidente venezolano Hugo Chávez Frías. Alma bendita. Alma bendita. Con el fin de hacerle contrapeso a la Organización de Estados Americanos. Ellos, Chávez y los países que en ese momento estaban dominados por la izquierda y que de alguna manera integraron eso que se llamó socialismo del siglo XXI, venían en conflicto permanente con la Organización de Estados Americanos y particularmente con los organismos adscritos a la OEA que defienden los derechos humanos, porque esos organismos estaban haciendo críticas muy fuertes sobre lo que estaba sucediendo en sus respectivos países a nivel democrático, a nivel de defensa de los derechos humanos y de las libertades democráticas. Entonces la solución de Chávez y de los países del denominado socialismo del siglo XXI fue organizar o fundar una organización paralela para hacerle contrapeso a la OEA, es decir, una organización donde estuvieran los suramericanos sin la presencia de Estados Unidos ni Canadá. Y en ese proceso Colombia entró por invitación básicamente en ese momento del presidente Lula da Silva. Sí, básicamente. Y entró en manos de Álvaro Uribe. Claro, básicamente Colombia no quería entrar, pues porque sentía que eso era una organización que estaba dominada por
por digamos así, la izquierda latinoamericana, la tendencia izquierda latinoamericana, y porque estaban dejando por fuera a Estados Unidos, que ya desde hace muchísimos años era un aliado clave para Colombia. Sin embargo, fue la mediación del presidente brasileño Lula da Silva quien convenció a Uribe para que Colombia no se quedara por fuera de ese baile. Entonces, si Uribe hace que Colombia ingrese en ese momento, ¿por qué ahora, Edulfo, en manos otra vez el poder del centro democrático, Colombia le quiere dar ese golpe de gracia a UNASUR? ¿Cómo nos cambia la vida? UNASUR surgió al amparo del poder del petróleo y del poder de Chávez. Chávez estaba recién subido al poder, tenía un superpoder, el petróleo estaba a $130 el barril, regalaba petróleo. Una vez Chávez fue a una reunión de Naciones Unidas en Nueva York y se llevó un carrotanque más o menos guardar las proporciones, estoy caricaturizando, pero fue un poco eso, llevó un poco de petróleo y regalaba petróleo en los barrios periféricos de Nueva York, ese era su poder. Entonces cogió a todos estos países pequeñitos del Caribe, que es fácil manipularlos, todavía los medio controla hoy como Cuba, en la OEA, sí. y dijo, armemos un toldo aparte. Y sí, yo me acuerdo, y es que me acuerdo cuando Uribe le dio la aceptación a Chávez para entrar a UNASUR. Pero es que en esa época Uribe y Chávez eran amigos, Andrés. Hubo muchas reuniones de Chávez y Uribe, pero me acuerdo una vez que vino Chávez y Uribe lo llevó aquí a la finca de descanso de los presidentes en Bogotá. Hizo una tertulia de todas las noches. Alto Grande, claro. Entonces, repito, sí, no es que Uribe en esa época fuera de izquierda o derecha, no, Uribe siempre ha sido de centro derecha o de derecha, pero había que llevar un poquito a Chávez porque Chávez no interrumpiera como sus procesos, hasta cuando se rompieron las relaciones como ocurre en las parejas. Pero sí curioso lo que usted dice ahora, Andrés, que Uribe lo entró y Uribe lo sacó. O sea, además, el uribismo lo entró y Uribe lo sacó. Además, recordemos una cosa, Andrés y Edulfo, que es clave, y es que en ese momento Venezuela y Colombia estaban un poco enemistados. Entonces, para volver a juntarlos, para volver a arreglarlos, se dijo que el primer secretario general de la UNASUR iba a ser Néstor Kirchner, pero que los siguientes iban a ser alternados Colombia-Venezuela. Entonces, Samper alcanzó, el expresidente Samper alcanzó a estar ahí. Y de parte de Venezuela también estuvo el que fue presidente de PDVSA, ahora, pero Cali Rodríguez. Una cosa, Eduardo y Andrés, en esta época los organismos multilaterales pues siguen teniendo alguna vigencia, pero cada día menos en el mundo. Todo el mundo cuestiona hoy el poder de las Naciones Unidas, de la misma OEA, pero la UNASUR sí que peor, nunca sirvió para nada. La UNASUR no hizo nada, nunca tuvo influencia, ni tomó decisiones. Hay un edificio hermoso en Quito, una sede en la mitad del mundo, pero no está sirviendo de nada. La mayor muestra de la inoperancia de la UNASUR significó o se atestiguó cuando el expresidente colombiano Ernesto Samper renunció a la Secretaría General. Eso fue hace ya muchísimos meses, y la UNASUR no ha sido capaz de ponerse de acuerdo en consenso para nombrar a su sucesor. Esa fue la razón por la cual en días pasados el presidente ecuatoriano Lenín Moreno dijo, bueno, ¿qué hacemos con este edificio? Este edificio no, está inoperante, no está funcionando absolutamente para nada, vamos a instalar ahí una universidad indígena. Pero es una lástima además porque la UNASUR siempre, casi siempre, cuando Kirchner o cuando el otro líder venezolano, y cuando Samper terminó fue ayudándole a Venezuela. Eso fue una trinchera política de Chávez, inclusive de Maduro, que ya no funcionó. De alguna manera ese es el argumento para cerrarlo ahorita, ¿no? La conclusión también es que por este momento se da fin a un sueño de unión suramericana. Veremos qué pasa, pero en este momento... Que nunca funcionó. Adiós que a nunca UNASUR. Funcionó. Así es. Eduardo, muchas gracias. La cifra del día. La cifra del día está relacionada con la presentación de las líneas que marcarán la reforma tributaria que el Ministerio de Hacienda llevará al Congreso. Hoy el ministro Alberto Carrasquilla dio puntadas más claras sobre esta reforma y señaló, por ejemplo, que lo que se espera de recaudo adicional es 3 billones de pesos. Estamos con Mauricio Galindo, editor de Economía del Tiempo. Mauricio, pero en lo que tiene que ver con otras líneas básicas de este proyecto, ¿qué podemos contar? Bueno, hay unas ideas que se han barajado en otras reformas anteriores que finalmente no han progresado como se espera, que son ampliar la base de personas que pagan impuesto de renta,
y ampliar la base de productos sobre los que se cobra IVA, que son, siempre se ha pensado en productos de la canasta familiar. En el primer caso, que haya más personas, digamos, declarando renta y además pagando algún impuesto sobre su declaración, a partir de un ingreso más bajo que el actual. El actual, recordemos cuál es. Es cercano a los 4 millones de pesos. A partir de ahí los colombianos más o justamente por estos días están declarando renta y pagando el impuesto de renta. Hoy lo que dijo el ministro Carrasquilla es que estaba mirando cuál podría ser la línea para arrancar, que puede ser más o menos el ingreso promedio de los trabajadores colombianos o un ingreso y medio promedio. Las cifras de eso es, el ingreso promedio según los cálculos es 1.900.000 pesos. Es aproximadamente 1.900.000. Si fuera 1,5 ingresos promedios, se arrancaría más o menos de 2.700.000, 2.800.000 pesos. Seguramente esa es una decisión que se va a terminar tomando en medio del debate que va a haber en el Congreso. Es decir, podemos aventurar a decir que entre 1.900.000 pesos y 2.800.000 estará la nueva base de declaración de renta. Para empezar a declarar renta con el criterio de los ingresos. Y esas personas que entran en esos rangos seguramente terminan siendo unos impuestos, por decir algo, 1.000 pesos, una cosa así, al año. Y luego viene una escala, digamos, a partir de unas tablas que habrá que actualizar esas tablas, unas tablas nuevas, y en la medida en que los ingresos suben, también la tarifa como porcentaje del ingreso va subiendo. Volviéndonos a las causas, Mauricio, esta reforma llega porque fue una promesa de campaña, porque el presidente Duque ha señalado que necesita también restarle las cargas impositivas que tienen las empresas, porque su propósito es que los empresarios produzcan más empleo. ¿Cuáles son las causas adicionales para llegar a esta reforma tributaria? Lo que se quiere es tener un universo mayor de contribuyentes. Se ha insistido y cada 2 años más o menos que hay una reforma tributaria, siempre se pide que haya una reforma estructural. Los ministros de turno hablan de una reforma estructural, pero se pasan las reformas y queda cierto sentimiento de frustración. Lo que llaman una reforma estructural es una reforma que no esté enfocada en tapar el hueco, digamos, el déficit del año entrante, sino que sea una reforma que signifique que en el futuro no haya más cambios. Lo cierto es que estabilidad. Sí, y lo cierto es que lo que estamos viendo es que no se ha podido, porque hace 2 años fue la última y ahora viene esta, con la misma esperanza que había hace 2 años, que fuera la definitiva. ¿Y los efectos, Mauricio? Bueno, los efectos es, por ejemplo, en la propuesta del IVA, si hay un IVA sobre más productos y productos de la canasta familiar que hoy en día no están gravados, seguramente viene un recaudo adicional, igual que en renta, con una base mayor, que el ministro Carrasquilla calcula en 3 billones de pesos, incluyendo una devolución, en el caso del IVA, de ese impuesto a las personas de bajos recursos. ¿Eso cómo se logra? En los establecimientos donde se retiene el IVA, donde se cobra el IVA, generalmente son establecimientos de comercio formales. Digamos que si uno compra en una tienda o en una plaza de mercado, ahí no va a pagar IVA, ahí no se cobraría IVA. Pero si se compra en una tienda, en una cadena, ahí sí se paga con tarjeta. Hay manera de identificar quién pagó para saber si está, por ejemplo, en el Sisbén 1, en el Sisbén 2, y le pueden devolver el dinero. Si uno no está en Sisbén y esas cosas, pues a esas personas que tienen mayores ingresos, pues no le devolverían el dinero. Mauricio, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Lo que viene para su información. En lo que viene vamos a hablar de un fenómeno astronómico, la lluvia de estrellas, como se le conoce popularmente, que se va a poder ver con mayor claridad este fin de semana.
Se trata de un fenómeno muy interesante. Estamos en este momento con Nicolás Bustamante, experto en ciencia, en la sección de Vida del Tiempo. Nicolás, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, Andrés, como tú bien lo acabas de decir, este fin de semana se va a llevar a cabo el fenómeno de las Perseidas, de la lluvia de las Perseidas, que como bien lo dijiste, comúnmente se conoce como una lluvia de estrellas, aunque no son estrellas. Este es el nombre, digamos, poético que se les ha dado, porque igual inicialmente se pensaba que eran estrellas, y es un fenómeno anual, ocurre todos los años por esta época. Probablemente es porque se ven como estrellas fugaces. Exacto, básicamente. Pero no son estrellas. Sí, al principio se pensó que eran estrellas, porque por la perspectiva y desde la Tierra parece como si estuvieran muy lejos, pero en realidad es un fenómeno es un fenómeno atmosférico que ocurre muy cerca de la Tierra, y consiste básicamente en la entrada en la atmósfera del planeta de unas partículas muy pequeñas que son los escombros que dejó a su paso un cometa que pasó, que se llama el Swift-Tuttle, en honor a los científicos que lo descubrieron. ¿Qué pasa como cada siglo y algo más? Sí, el cometa tiene una órbita que lo lleva a dar la vuelta alrededor del Sol hace por hoy unos 100, 130 años en promedio. Y lo que vemos en el cielo durante las noches de agosto es como el estrellón de la Tierra con las partículas que dejó. Esas partículas van por el espacio donde no hay aire, entonces van flotando, van volando libremente, pero cuando se encuentran con la atmósfera chocan, y eso genera un destello que es como el destello de los fuegos artificiales, es la fricción, se queman. Entonces es lo que se ve durante estas noches de agosto en el cielo. ¿Usted sabía que también le llaman a este fenómeno las lágrimas de Lorenzo? De San Lorenzo. De San Lorenzo, porque justo por estos días se celebra el Día de San Lorenzo y está atado a ese tema de la religión católica. Sí, coincide el 10 de agosto, que es uno de los días en los que más se ven las Perseidas con la celebración de este santo, entonces por eso se llaman lágrimas de San Lorenzo. ¿Qué hay que hacer para verlas? Porque mucha gente dice, no, yo me fui a tratar de ver eso y no lo encontré. Hay que pararse en un sitio especial, hay que tener paciencia. ¿Qué hay que hacer, sí, Nicolás? Muchos de nuestros lectores nos regañan en internet porque les contamos que se van a ver y ellos no los ven. Pero el problema, nosotros hacemos la aclaración en estas notas de que hay que ir a un lugar con muy poca interferencia, digamos, primero lumínica y segundo de las nubes. Entonces, pues hay que irse a un lugar en Colombia, pues lugares buenos son Villa Leyva, de pronto, la Tatacoa, que tiene un cielo bastante despejado, es una zona muy seca, y lo que no hay que tener ningún instrumento, ningún telescopio, solamente tener paciencia. Hay que armarse de paciencia porque aunque los astrónomos dicen que pueden pasar cientos de estas por hora, en realidad uno pues tiene que tener la mirada muy fija en el cielo, en el firmamento, específicamente en la región donde está la constelación de Perseo, que es precisamente de donde viene el nombre de Perseidas, porque se encuentran en la constelación de Perseo. Entonces, pues los que estén interesados de verdad en verlas, pueden descargar alguna de estas aplicaciones del celular para ver dónde está esta constelación, en qué lugar del cielo. Dirigen su mirada ahí, la mejor hora es entre las 12 de la medianoche y la madrugada, y pueden ver como unos destellos, a veces tenues, otros muy brillantes, que son estos meteoros. Bueno, una ñapa de otro tema, Nicolás, y es que hay el lanzamiento de una sonda muy importante que tiene la aventura de acercarse al Sol. ¿Cómo es esto? Sí, Andrés, esta semana está esta coincidencia, un fenómeno natural con un evento de exploración espacial muy importante, que es el lanzamiento de la Parker Solar Probe, que es la última sonda que va a lanzar, pues la más reciente sonda que va a lanzar la NASA al espacio, y es una sonda que tiene la misión de explorar el Sol. Esta sonda tiene dos objetivos fundamentales. Uno es estudiar la corona solar, donde hay un fenómeno de la astrofísica muy, muy llamativo, y es que a medida que uno se aleja del centro del Sol, se va calentando más. Es como si estuviéramos en una fogata y a medida que nos alejamos nace más calor. Eso no tiene mucho sentido. Entonces los científicos van a tratar de desentrañar este misterio. Y por el otro es estudiar el viento solar. El viento solar es un fenómeno que ocurre en el Sol, que es la expulsión de muchas partículas cargadas eléctricamente que viajan por el espacio, y muchas de ellas llegan a la Tierra y pueden causar daños en las redes de telecomunicaciones y en las redes eléctricas. Entonces esta misión va a durar hasta el 2025, va a orbitar el Sol varias veces y va a tomar muchos datos para ver si por fin se pueden esclarecer estos fenómenos. Muy interesante, Nicolás, muchas gracias. Bueno, a ti, Andrés. Cerramos esta semana, los invitamos a que nos acompañen el próximo lunes aquí al finalizar la tarde en eltiempo.com, y antes los invitamos a que nos escuchen además en la plataforma de Spotify. Feliz descanso.